Vamos a comenzar viendo lo que es el análisis técnico, su definición y fundamentos. En primer lugar, tenemos que entender que el análisis técnico se concentra en lo que es el estudio del comportamiento del mercado en sí mismo, pues supone que toda la información relevante en cuanto a los beneficios y a las expectativas de una determinada compañía, algún sector en el que pertenece esa compañía o incluso a la economía en general, ¿sí? El entorno sociopolítico, etcétera, ya está reflejada en el precio del título o del activo a analizar, ¿sí? Y por lo tanto es el propio mercado el que proporciona la mejor información sobre la evolución futura del mismo. Tenemos que tener en cuenta que el precio del mercado de un activo viene determinado únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda, afectadas a su vez por factores tanto racionales como irracionales, ¿sí? Tengamos en cuenta que toda información económica, incluida todos los miedos y esperanzas de operadores, de inversores, se reflejan en el precio y que el análisis técnico proporciona el único mecanismo para medir el componente irracional, o sea, la emoción, en los mercados. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es que el mercado no refleja el valor real de los títulos, sino que la gran masa de inversores piensan que vale el título, ¿sí? Piensan lo que vale el título y por lo tanto es un reflejo de la psicología de los inversores que se mueven entre pánico, terror, pesimismo, ¿sí? Por un lado, y confianza o incluso excesivo optimismo y ansias por otro. Se trataría así pues de lo que sería observar una conducta de los individuos que integran el mercado, ¿sí? Tratar de anticiparse a los movimientos, o sea, es decir, a las futuras tendencias de los precios. Hay tres premisas fundamentales en las que se basa el análisis técnico. La primera de todas es que todo lo que puede afectar al precio de cualquier valor está totalmente descontado, ¿sí? Dado que todo está descontado en el precio, el análisis del gráfico de este valor va a ser solamente lo que necesitemos, ¿sí? Los precios se van a mover en tendencias, el análisis técnico va a tratar de identificar esas posibles tendencias que comienzan a dibujarse y a operar a favor de ellas. Y otro de los objetivos del análisis técnico es determinar el momento en el que la tendencia empieza a cambiar, ¿sí? La otra de las premisas importantes es que la historia siempre se repite y casi todas las figuras chartistas vienen a mostrar el estado de ánimo o esa psicología bajista o alcista, dependiendo los inversores que estemos viendo, dado que el precio lo descuenta todo. También refleja lo que serían los temores y miedos del mercado y esas expectativas de miles de inversores que lo forman. Por lo tanto, en consecuencia, si una figura ha funcionado bien en el pasado, se asume que funcionará bien en el futuro, siempre y cuando no haya habido un cambio sustancial en estos factores, que de otro modo se hubieran reflejado en el precio. Así que como conclusión podríamos decir que el análisis técnico permite vigilar, analizar y efectuar entradas en largo y corto en un gran número de mercados y valores, sin tener que conocer con detalle fundamentos económicos. Por ejemplo, nos va a mostrar también de forma temprana esos signos de agotamiento de una tendencia alcista o bajista y permitir optimizar lo que se llama el timing de una entrada o salida del mercado con una extraordinaria precisión. Es también un método eficaz de seguimiento, de vigilancia y actuación en un amplio número de mercados. Así que a partir de ahora lo que vamos a ver en todo el curso es que el análisis técnico se podría definir como el conjunto de técnicas gráficas y cuantitativas, ahora vamos a ver eso, que tratan de predecir esta evolución futura de los precios a partir de este comportamiento histórico y también a partir de determinadas magnitudes. Vamos a ver lo que es el volumen y el open interest. Este último se utiliza mucho en lo que son los mercados de futuros. Vamos a pasar a ver entonces lo que son las ramas del estudio del análisis técnico. Vamos a dividirlas en tres partes: el análisis gráfico o chartismo, el análisis cuantitativo y lo que sería por último los sistemas automáticos de trading.
En primer lugar tenemos el análisis gráfico chartista, que es la ciencia que se dedica a la observación de la evolución de los mercados a partir de una representación gráfica. Los gráficos muestran con todo detalle la evolución o la historia de cualquier valor cotizado, incluyendo cambios en los precios y el volumen de negociación. Dentro de este tipo de análisis se enmarca lo que sería, por ejemplo, la teoría de la onda de Elliot, que viene a decir básicamente que los mercados siguen un patrón que siempre se repite. Y según Elliot, los mercados describen esa tendencia principal en avances de 5 ondas y continúan con correcciones desplegadas en 3 ondas en contra de esa tendencia principal. Después tenemos lo que es el análisis cuantitativo, que trata de eliminar lo que es la posible subjetividad desencadenada de una interpretación del gráfico a través del empleo de las matemáticas y fundamentalmente de la estadística. Por ello, los analistas técnicos disponen de una gama muy completa de herramientas como pueden ser los distintos osciladores e indicadores que proporcionan una información vital para el estudio del mercado. Son este tipo de indicadores y osciladores los que van a venir a refrendar las posibles interpretaciones de un gráfico de precios. Y hay que distinguir entre lo que son las herramientas que estudian la tendencia, que son indicadores, y las herramientas que estudian lo que puede suceder cuando el mercado se encuentra en plena fase lateral, que son los osciladores, ¿sí? Este estudio de estas dos ramas constituye el contenido de lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Bien, y por último llegamos a los sistemas automáticos de trading. Estos son un conjunto de reglas que vamos a hacernos nosotros mismos para poder utilizar y generar señales de compra y de venta de forma automática. La ventaja que nos va a aportar este tipo de sistemas de trading es que nos va a permitir fijar una disciplina para utilizar diferentes tipos de herramientas de análisis técnico. Y a través de estos sistemas es posible evitar uno de los factores que más dinero acaban costándole al inversor, que es el factor emocional. Otro de los beneficios que aporta es la utilización de una aproximación razonada, metódica y constante a la toma de decisiones de inversión. Y la tercera de las ventajas que aporta la utilización de estos sistemas automáticos es la posibilidad que tiene cada inversor, de incorporar a la metodología un sistema de control de riesgo operativo, o comúnmente conocido como Money Management. Sin un plan para limitar las pérdidas, una mala operación o un error pueden llevar a un desastre, a que perdamos toda nuestra inversión. Igual es importante aclarar que este tipo de sistemas de trading es puramente arbitrario, ¿sí? Pero generalmente se considera que la actividad del mercado tiene 3 fases. La fase de tendencia, la fase de volatilidad y la fase sin dirección. Y cada una de ellas se caracteriza por una actividad específica en el comportamiento de los precios, ¿sí? De manera que para cada tipo de fase vamos a poder crear un sistema automático. Y lo que debería de tener este sistema automático es cumplir con las siguientes 4 reglas básicas. La primera es operar siempre con la tendencia. La segunda, cortar las pérdidas de forma temprana. La tercera, dejar correr los beneficios. Y por último, utilizar un buen control de riesgo, el Money Management. Es muy importante este último y cuarto paso. Bien, pasemos a ver lo que son los gráficos, que es nuestra herramienta principal, ¿sí? Los tipos de gráficos que vamos a tener. En primer lugar, tengamos en cuenta, como dijimos, que hay muchísimos tipos de gráficos y cada uno va a tener una finalidad, ¿sí? Va a reflejar los precios de cada día, por ejemplo, si lo vemos en un gráfico diario, para poder determinar los movimientos futuros de cada valor. ¿Sí? Vamos a tener gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de punto y figura, y los más comúnmente conocidos y más utilizados, los gráficos japoneses vela o candlelight. Ahora bien, ¿por qué decimos que es la herramienta más importante? Porque nosotros decimos que desde el punto de vista del análisis técnico debemos examinar lo que es la evolución histórica de los precios bursátiles o incluso de criptoactivos, ¿sí? Estamos viendo criptomonedas, por ejemplo, en este periodo. Entonces necesitamos extraer la mayor relación directa que existe entre el movimiento del precio en el pasado y aquellos que van a tener en el lugar futuro, ¿sí? Entonces, este instrumento que es vital para nosotros y definido por
alguno que por ahí lo escuchó, Stan Weinstein, como cardiogramas relativos a la salud del mercado, ¿sí? Son muy importantes y tenemos que entender cómo funcionan, tenemos que saber trabajar con ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Bien, vamos a comenzar con lo que son los gráficos de líneas, ¿sí? La construcción es muy sencilla, se sitúan los precios en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal y por cada unidad de tiempo se levanta una recta vertical hasta la altura del precio correspondiente, ¿sí? Este tipo de gráficos va a realizar lo que es un registro con facilidad de los precios históricos de un título, un índice, una criptomoneda a lo largo de una serie de horas, días, semanas, meses o incluso años, ¿sí? Por lo que frecuentemente se va a utilizar como auxiliares para la construcción de lo que son gráficos de barras, ¿sí? Normalmente el precio suele ser el del cierre, pero también puede ser el precio máximo, mínimo o medio. Vamos a pasar a ver los gráficos de barras. Los gráficos de barras se utilizan los tres precios más significativos de un determinado periodo: hora, día, semana, mes o año. El máximo, el mínimo y el cierre, y se suele incluir también el precio de apertura. Lo que podemos encontrar es que en el eje de abscisas se representa el tiempo y en el eje de ordenadas el precio, y que para cada unidad de tiempo se traza una recta vertical que comience en el precio mínimo y termine en lo que es el precio máximo, ¿sí? Entonces, el precio de cierre se señala sobre la recta vertical mediante una pequeña barra orientada hacia la derecha, y el de apertura, en su caso, de igual manera, pero con orientación hacia la izquierda. Bien, vamos a pasar a ver otro gráfico que por ahí no es muy comúnmente conocido, pero que se utiliza y que lo van a encontrar en lo que es la versión de TradingView, pero paga. Son los gráficos de punto y figura, ¿sí? Registran lo que son los cambios en el precio siempre que sobrepasen un mínimo previamente establecido, que sirve para distinguir los movimientos importantes de los que no lo son y hacer así más fácil lo que es la identificación de tendencias. El eje de abscisas carece de significado temporal, solo va a reflejar las sucesivas bajadas y subidas del precio, y lo que es en el eje de ordenadas se sitúan los precios. Cuando la cotización alcanza un determinado nivel, se anota un aspa en el plano, y mientras el título o lo que sería el índice o la criptomoneda siga registrando subidas que rebasen el mínimo, o sea, ese mínimo preestablecido, se van a ir anotando aspas sobre la misma línea, ¿sí? Si el cambio en el precio no supera ese mínimo, se ignora la cotización de ese día, y si la nueva cotización supone un cambio en la tendencia, se registra en la siguiente línea vertical a la derecha con un círculo, ¿sí? Estos gráficos, piensen que no informan sobre el tiempo que dura cada movimiento, ¿sí? Tampoco van a considerar lo que es el volumen de negociación, pero tienen la ventaja de representar esta información relativa a lo que son las variaciones del precio de forma más resumida, ¿sí? Son básicamente, se los conoce como sumarios compactos de la actuación, ¿sí? Tienen ese nombre. Bien, y por último llegamos al más conocido de todos, el que más utilizamos todos, ¿sí? Los que estamos ya inmersos en el mundo del análisis técnico, que es el gráfico japonés, el gráfico de velas o candlestick. Que este tipo de gráficos, vamos a tener un poco de historia, fue creado por los japoneses hace más de 3 siglos, ¿sí? Para predecir lo que eran los movimientos de los precios. Y hasta finales más o menos de la década de los 80, ¿sí? No había captado lo que era la atención del análisis occidental. Después, bueno, la cosa cambia, ¿sí? Y se dan cuenta que no se trata simplemente de una forma de representar lo que es el comportamiento de las cotizaciones, sino que existe también una auténtica teoría sobre la diversidad de figuras que se pueden encontrar en este tipo de gráficos, ¿sí? Sus implicaciones en lo que es la predicción. O sea, figuras chartistas, por ejemplo, ¿sí? Trazar un triángulo, realizar una cuña, ¿sí? Por decir algunas. Entonces, en el eje de abscisas se van a representar el tiempo, la hora, el día, la semana, el mes o el año, y en el eje de ordenadas el precio. Y este gráfico se debe su nombre a que la línea que une el precio máximo y el mínimo
parece un candil, ¿sí? Un candil con su cirio y su mecha, ¿sí? El cuerpo principal, la parte gruesa de la línea, representa el rango entre el precio de apertura y el de cierre, que es el del cierre del periodo. Y si el precio del cierre es superior al de apertura, el cuerpo principal va a ser de color blanco, o sea, vacío, o incluso de color verde. Depende del color, ¿sí?, que ustedes utilicen. Y si es inferior al de apertura, el cuerpo principal va a ser negro, que es lleno, o incluso puede llegar a ser de color rojo, ¿sí? Y si ambos coinciden, entonces no va a existir un cuerpo, ¿sí? No va a haber un cuerpo principal, sino que va a haber una raya que va a ser horizontal y que va a surgir de una figura que recibe el nombre muy comúnmente conocido de doji, ¿sí? Vela doji. Bien, por encima van a encontrar también que tanto por encima y por debajo del cuerpo principal surgen unas finas líneas, ¿sí?, que son llamadas sombras y que representan los precios máximos y mínimos del periodo respectivamente. Quiere decir que en ese momento el mercado entendió que el precio estuvo un breve periodo de tiempo, depende de la temporalidad en ese valor, pero que entendió que no era el correcto. Entonces deja una mecha y el precio no aparece en ese punto, ¿sí? O sea, deja la mecha, pero lo que queda es la parte gruesa, lo que sería el cuerpo de la vela. Por lo tanto, al igual que lo que es el gráfico de barras, representa para cada periodo los precios máximos, mínimos de cierres, de aperturas, ¿sí? Pero resalta lo que es la relación entre el precio de apertura y el del cierre del periodo, ¿sí?, haciendo más evidente esa variación sufrida por la cotización y por lo tanto por el sentimiento implícito de lo que son los inversores, ¿sí? Bien, hasta acá es una breve introducción. Vamos a pasar entonces a partir de ahora a ver un tema que creo que es central y que es el de las velas japonesas, ¿sí? Así que en el próximo video vamos a estar desarrollando las velas japonesas, cómo son sus patrones y por qué son tan importantes a la hora de analizar el precio.